Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Y esta vez tengo el gusto de poder compartir cámara y micrófono con Luis González, quien es director de inversiones de Franklin Templeton. Creo que Luis es de los pocos invitados que no necesitan una presentación muy extensa, así que sin más, vámonos a el podcast. Mi querido Luis, bienvenido hasta que se me hizo tenerte. Mil gracias, Edgar. Gracias por la invitación y encantado de participar en tu podcast que cada vez va creciendo más y más y con gente muy interesante. Digo, ese no fue un autoflor, pero gente muy interesante en tu podcast y pues bueno, gracias por haberme incluido en este selecto grupo. Sí, hoy juegas de visitante, querido amigo. Exacto. Oye, Luis, Warren Buffett tiene una frase que me gusta mucho cuando la escucho, que es que él dice que es bien importante elegir a los héroes de forma correcta. ¿Quiénes eran o quién era el héroe o los héroes que Luis tenía en su infancia? Híjole, es buena pregunta. Y la verdad es que no me acuerdo. Yo la verdad es que soy un poco antihéroe, ¿no? O sea, antihéroes, no más bien no, Sí, no que sea yo sí. un antihéroe, sino estoy medio en contra de la idealización de las personas. Yo creo que todos tienen algo que aportar y todos también tienen algo negativo, ¿no? Yo sí soy de la idea también de esta frase que dice que nunca conozcas a tus héroes. La verdad es que solamente te puede causar una decepción. Entonces, sí, no, bueno, a nivel personal, yo no creo tener héroes. Tengo quizás algún par de personas que admiro, eh, pero que no me gustaría emular al 100%. Yo creo que cada persona es distinta. Cada persona te puede aportar cosas tanto positivas como negativas, ¿no? Y cuando te aportan cosas negativas, pues es un ejemplo que no quieres seguir, ¿no? Y también, y es tan válido aprender de eso como aprender de las cosas buenas, ¿no? Entonces, igual y mi respuesta es muy anticlimática, pero no tengo héroes. Pero algo quería ser de niño, seguro, ¿no? Sí, 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 sí. Me gustaban mucho las estrellas y el espacio, entonces en algún momento de mi juventud quise ser astrónomo. Cuando me di cuenta que tenía que estudiar primero la licenciatura en física, me dio flojera. Este, pero sí, siempre me gustaron esa parte de las ciencias, ¿no? La parte matemática, la parte física, la parte de la astronomía, ¿no? Por alguna razón yo cursé la preparatoria por las tardes, ¿no? En mi escuela, la secundaria en la mañana, la prepa en la tarde. Entonces, tenía todas las noches libres, ¿no? De prácticamente toda la semana. Entonces, para mí era muy fácil un miércoles subirme al techo de mi casa en Tampico, yo soy de Tampico, para con mi telescopio ponerme a ver los planetas, las estrellas. La verdad es que lo disfrutaba mucho. Eh, la vida me llevó por otro lado, pero es algo que me sigue gustando. Y la vida, en efecto, te llevó diametralmente a algo que tenía o tiene muy poco que ver con el universo. Bueno, el universo, aquí es la galaxia económica de lo que siempre estás hablando en tu podcast Money Talks y de lo que te vemos generar contenido muy activo en Twitter. Síganlo, por favor. ¿Cuál es tu cuenta, Luis? Luis González, Z y latina, Luis González, Luis González, perdón. Muy bien. ¿En qué más estás? ¿En Facebook? ¿Qué más, qué otras redes tienes? No, generalmente es Twitter, Luis González, o LinkedIn, Luis González Saucedo, o Instagram, también Luis-González-Saucedo. ¿Qué piensas de esta digitalización que vivimos desde post pandemia? El mundo percibes que sí se transformó, hay un antes y un después en materia de digitalización, hasta antes de aquella tercera semana de marzo, a donde todos nos fuimos a trabajar a la casa. Sí, a ver, yo estoy de la idea de que la pandemia es el evento económico y o sea, el evento general más importante de la vida de prácticamente cualquier persona que está viva hoy,
¿no? Lo podemos comparar igual con la Gran Depresión del 1930, ¿no? Pocos personas que lo vivieron siguen vivas hoy, ¿no? Ya estamos hablando de personas de 90 años. Pero la verdad es que la pandemia vino a cambiar todo, ¿no? Hoy quizás parezca un poco lejana, ¿no? Hace 4 años, pero la verdad es que nos dejó muchísimas cosas, desde el trabajo en casa, el trabajo remoto, desde la forma en la que consumimos, desde la forma en la que vemos la vida. La pandemia vino a cambiarlo todo. A ver, y es normal, ¿no? Generalmente las pandemias, si vemos la historia de las pandemias, pues hay un antes y un después pues sí, del evento, ¿no? Y en esta ocasión, pues, eh, no es distinto, ¿no? Sí, sí, yo también percibo que quienes nos dedicamos a esto tuvimos la oportunidad de encontrar y desarrollar un nicho de habilidades que tal vez desconocíamos. Este podcast es muy nuevo y les quiero compartir que yo antes de la pandemia nunca había ni siquiera escuchado uno. O sea, dejen que yo hubiera pensado en tener o A gestionar, ver, hoy yo, sentarme con Luis. yo estaba igual, ¿eh? O sea, el podcast que nosotros traemos, Bonitox, es hijo de la pandemia y yo antes no escuchaba podcast, Ok, ¿no? Sí, 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 yo te entiendo completamente. sí, sí, de momento la dinámica laboral, la forma de relacionarnos, tú también estás un poco metido, involucrado en materia académica, ¿no? Das clases. Sí, no de manera constante. De repente me agarro un semestre y doy clases, de repente lo dejo. Depende mucho también de cómo están, digamos que mi carga en otros aspectos. Pues obviamente los que damos clases pues es más bien por amor al arte que por otra cosa. Claro. Entonces, bueno, sí, mucho va a depender del tiempo disponible que tengo, pero sí es algo que me gusta hacer. Claro, y también se transformó eso, ¿no? Cómo nos divertíamos. Yo tengo muy claro, Luis, que nos venimos a la casa, la casa de todos ustedes, un viernes con la intención de alargar unas semanas, un par de semanas más, me parece que de vacaciones, las vacaciones de Semana Santa. Y bueno, pues ahí, ¿qué hay en Netflix y qué hay ahí en Disney? Y de momento, ¡pum!, ¿no? Me aventé todas las series que me podía ver. A mí me enganchó mucho durante ese periodo una serie que recomiendo porque me encanta el final, Dark, no sé si ya la viste. Sí, 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 claro. Es fantástico el final, a mí me parece fabuloso. Entonces, bueno, fue un rediseño de nuestra vida y sí me parece a mí también que hay un antes y un después. Tenemos la fortuna de estar aquí, mucha gente ya no la tiene, pero junto con este evento, Luis, ¿hay algún evento que haya marcado tu dinámica profesional? ¿Hay algo en tu vida que haya definido por qué Luis acabó enamorando de las ciencias económicas? A ver, creo que mucho es azar, ¿no? Esta pregunta sí de repente me la hace, ¿no? ¿Cómo es que terminé en un asset management, ¿no? Manejando lana. Y la verdad es que ahí me gustaría resaltar un aspecto fundamental de la vida de cualquier persona que es la suerte, ¿no? El azar. Cuando yo estudié matemáticas aplicadas, o sea, me gustaban las finanzas, dentro de esas matemáticas aplicadas las apliqué a finanzas y economía. Y entonces cuando yo salgo de la carrera, tengo dos opciones, o sea, empiezo a buscar trabajo y llego digamos que a la final en dos posibles puestos, ¿no? Uno que era abrir un departamento de riesgos en una financiera, que ese era el que me llamaba la atención porque pues, era desde abajo, abrirlo, empezar a picar piedra, ¿no? Se veía muy interesante. Y otro en un asset management, ¿no? Por azar del destino me contactan primero del asset management, entro a trabajar y a las 2 semanas me hablan de la financiera para ofrecerme también trabajo en el departamento de riesgos, ¿no? Eh, yo les digo, ¿sabes qué? A ver, se me hace muy mala onda, yo acabo de firmar aquí, fue un proceso largo, la verdad es que o sea, pues gracias, pero pues ya estoy acá, ¿no? No, o sea, no se me hace ético haber venido a trabajar 2 semanas y después decirles gracias, ya me voy a otro trabajo, no es mi estilo. Eh, y ya, a ver, si me hubieran hablado primero los de riesgo, yo te estaría haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, puede ser como un evento bastante
vaya, no es un evento grande o importante o impactante, más que importante, impactante, pero pues fue eso, ¿no? La suerte fue que me hablaron primero del asset management y ahorita ya llevo casi 20 años en el negocio, ¿no? Si me hubieran hablado del de riesgos, estaría haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una. Y dos, yo y mi familia vivimos la crisis del 94 de una manera bastante traumática, ¿no? Fue un evento importante, un evento que me marcó, un evento que marcó la forma en la que yo me relacionaba con el dinero, ¿no? Mi papá lo perdió todo en el 94, fue una época difícil para la familia. Y a ver, y yo creo que eso también me volvió más, pues sí, o sea, marcó mi relación con el dinero en general, ¿no? Con la forma en la que, pues en la que me administraba, la forma en la que yo veía el capital en general. Y eso, bueno, eso apoyó un poquito la idea de que me quería ir hacia matemáticas aplicadas a finanzas, ¿no? Pues podría sumarizar, ¿no? Un ¿Estudiabas poco, la secundaria cuando, o qué sería? Sí, la secundaria sí, la en el secundaria. 94. Ok. En el 94, sí, la secundaria, y igual y a inicios de la secundaria. Sí, sí, sí. En casa, en tu casa, cuando tú eras niño, en tu adolescencia temprana, ¿se hablaba de finanzas, se hablaba de economía? ¿Era un tópico recurrente? Sí, pero con connotación negativa, ¿no? Es decir, el dinero falta, no hay que comer, ¿sabes? O sea, sí fue una parte de mi formación que realmente me marcó, ¿no? Y que dije, a ver, si yo no quiero repetir esta parte de mi historia, pues tengo que hacer cambios en pues sí, en mi relación con el capital, digamos, ¿no? Eh, entonces, sí, a ver, en retrospectiva fue una época de aprendizaje, una época que no se la deseo a nadie, ¿no? Claro, y es que, o sea, me parece que incluso así, hablando de una generalidad, a veces no está bien generalizar, pero me parece que el mexicano sí vivió un entorno en donde dialogar de economía conllevaba una narrativa de tragedia, ¿no? Sí, Toda la gente que tuvimos la oportunidad de crecer en los ochentas, en los noventas tempranos, pues tuvimos que aventarnos a aquellas comidas con los tíos, con los abuelos, con los amigos, en donde por ahí se levantaba alguien y arengaba, ¿no? Arengaba a López Portillo y defenderé el peso como un perro. Y bueno, pues había que hablar de lo que costaba una semana antes la tortilla y lo que costaba ese día, ¿no? Que seguramente era un 5, un 10, cualquier cantidad absurda. Hoy los jóvenes no lo entenderían. Pero sí, la narrativa de la economía cambió, se transformó mucho a partir de la segunda mitad de la década de los 90. exacto, no, y a ver, y mucho de la generación que ahorita ya es adulto, 40, 50 años, la sigue cargando, ¿no? Y es la narrativa de México está en crisis, siempre está en crisis, ¿no? Oye, ¿cómo te está yendo la crisis, no? La crisis está durísima. Pero ¿cuál crisis, no? Ya la verdad es que llevamos 20, 24, 25 años de estabilidad económica, macroeconómica, financiera. O sea, México, las dos crisis que ha tenido en los últimos 20 años, además han sido crisis que heredamos de manera global, o sea, que ni siquiera venían de México, ¿no? Entonces, sí, todavía en la mentalidad del mexicano está esa época traumática de los 80s y los 90s, ¿no? Claro, claro. Utilizaste una palabra que me gustó mucho. Vivimos traumatizados por lo que nos pasó. El hecho Exacto. de que hoy nos esté preocupando el tipo de cambio, a mí me da mucha risa. La verdad es que ya sea que suba o que baje, cualquier movimiento sirve para, te iba a decir, para la reflexión, ¿no? Ya la neta es el meme, ¿no? Lo que está ocurriendo con el tipo Sí, de cambio. Es es tan ruido, bueno como tu perspectiva, como lo exacto, que te pasó, ¿no? exacto, Este, es ruido. Los movimientos de tipo de cambio todos los días es generalmente ruido. Intentarlo explicar es gastar recursos mentales, tiempo, ¿no? La verdad es que no letras tiene en sentido. Twitter, sí, de que Exacto, escribas algo sobre el tipo de cambio en Twitter, pues mejor te exacto. subes, claro, un meme o la reseña de alguna película o algo que hayas visto. Oye, Es pero más, no nada es más más vivimos entretenido. esta tragedia del tipo de cambio, también fueron tragedias de espirales inflacionarias, fueron muchas cosas que le pasaron.
malas a la economía mexicana y en consecuencia a las familias, a las empresas. Los agentes económicos de México sufrieron muchísimo durante esa época y me parece que quienes la transitamos, tenemos ciertas herramientas que a lo mejor no tiene la gente que es un poco más joven y que en efecto cuando escucha el concepto de inflación y escuchan que la inflación iba a ser transitoria, bueno, pero al final la inflación sea transitoria o no, aquí en México no pasó del 10%, ¿no? Y no teníamos que estar preocupándonos por esas inflaciones anuales de 3 cifras. Todo eso nos marca, ¿no? A ti te marcó como niño, como adolescente, eso te fue formando y te lleva a gestionar patrimonio, te lleva a una empresa que ahorita me platicabas, no es Franklin, tú llegaste a otra empresa que luego ya fue adquirida. ¿Cómo fue ese proceso en donde que te llevó a lo que Luis González es hoy como director de inversiones de una empresota? Pues sí, a ver, la verdad es que también tuve suerte de caer ahí, ¿no? Cuando empecé a trabajar en 2005 en esta empresa, en este asset management, era un asset management bastante pequeño, ¿no? O sea, éramos 10 personas, prácticamente todos teníamos contacto con el manejo del dinero, por lo mismo de que era una empresa pequeña, medio familiar, pues hacíamos de todo, ¿no? Generalmente, ahorita por ejemplo, si yo hubiera entrado directamente a Franklin, yo hubiera entrado en un pequeño pedacito del monstruo que es, ¿no? Lo bonito de lo que me pasó a mí, ¿no? De haber entrado en un asset management pequeño, fue que pues, éramos todo, ¿no? Desde engargolar presentaciones hasta revisar contratos. De repente nos ponemos nuestra cachucha de abogados y revisábamos contratos y hacíamos la parte de back office y hacíamos la parte de middle office y hacíamos la parte de front office y salíamos a vender y, o sea, teníamos que hacer todo, ¿no? Entra Franklin, ¿no? Compra la empresa en la que estaba, que se llamaba Heyman y Asociados. ¿En qué año? Esto fue en 2013. Y entonces, pues ya, o sea, me encajona, bueno, no, encajonar tiene una connotación negativa, ¿no? Más bien me meten en el área en donde yo debería haber estado, que es análisis y manejo de lana, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hoy por hoy, pues ya tenemos a un abogado, ¿no? Pues al final es una de las empresas más grandes del mundo de asset management. Tenemos un abogado, un cuate de pre-compliance, un cuate de compliance, un cuate de back office, o sea, un grupo de back office, un grupo de middle office, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo ya me dedico más a la parte de análisis y a la parte de manejo de dinero, pero toda esta escuela que tuve de 2005 a 2013 fue una escuela valiosísima donde aprendes ahora sí que toda la cadena del negocio, ¿no? Cómo se lleva un asset management. Y fue suerte, ¿no? O sea, fue mera suerte, ¿no? Entonces, digamos que una conclusión que me gustaría medio adelantar de esta plática es mucho de lo que les pasa o les va a pasar en la vida es mera suerte y el éxito creo que radica en poder aprovechar esos momentos de suerte. ¿No? ¿Hay algo en ese proceso de lo que te hayas arrepentido? No, no, a ver, seguro pasaron cosas malas, ¿no? Digo, ninguna desastrosa. Eh, entonces, bueno, se convierte en conocimiento, ¿no? O sea, es un poco regresar al 94-95. Digo, no quisiera volver a vivir lo que viví en esa época, pero en retrospectiva fue muy útil, ¿no? Entonces, no, tampoco creo en arrepentirse de lo que ya se vivió, ¿no? Si fue algo bueno, pues bueno, qué padre. Si fue algo malo, pues son experiencias y hay que construir sobre eso, ¿no? Mucha gente que se dedica a este medio, lo dice en las diferentes ramificaciones que hay en la parte comercial, de análisis, etcétera, etcétera, eh, tienen un poco esta idea de que todo está en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey, y me parece que están en lo correcto. En la provincia todavía tiene
muy pocos espacios de crecimiento profesional para quienes tenemos el gusto y nos dedicamos a esto. Hay que tomar ese riesgo de venirse, de agarrar tus maletas y salir de Tamaulipas y venirse a la ciudad, ¿verdad? En tu caso, ¿cómo fue? A ver, yo creo que sí, a ver, yo creo que todo va a depender de qué es lo que las personas quieren hacer. O sea, creo que, como dices, si quieres estar en donde está la acción, ¿no? En donde, si quieres estar tomando decisiones de inversión, si quieres estar haciendo análisis de inversión, pues son esas. México, primer lugar, Monterrey, Guadalajara, segundo lugar, más o menos allá a la par. Si quieres estar en otro lado y dedicarte a finanzas, lo más probable es que termine siendo promotor de algún banco, promotor de alguna casa de bolsa, en donde vas a tener poco espacio para hacer análisis, poco espacio para tomar decisiones de inversión y vas a ser más parte del área comercial, es decir, vas a buscar vender los productos que se realizan o que se manufacturan en Ciudad de México o Monterrey o Guadalajara. No está mal, ¿no? A ver, si lo que buscas es eso, si tú tienes muy buena relación en tu ciudad de origen, en León, en Guanajuato, en Tampico, en lo que sea, la verdad es que hay muy buen dinero allí, ¿no? Vendiendo productos ya hechos de algún banco o de alguna casa de bolsa, ¿no? O sea, hay oportunidad de hacer buena lana haciendo ese tipo de actividad. Sin embargo, si te quieres meter a los fierros, ¿no? A tomar la decisión, a manejar el fondo, a manejar el dinero, es difícil que lo logres en un lugar que no sean estas tres ciudades. ¿Cómo fue en mi caso? ¿No? En mi caso, a ver, yo sabía, venía de la crisis, ¿no? La familia se estaba levantando, yo sabía que si quería estudiar en una escuela privada, pues iba a tener que ser con beca. Entonces me apliqué en la preparatoria, ¿no? Mi prepa pues, era una buena prepa. Le ofrecían varias becas por parte de la universidad que estudié, que en el ITAM. Al mejor promedio que se fue al ITAM le daban creo que el 60 o el 70%. Resultó que, pues yo, a ver, en Tampico todo el mundo se quiere ir a Monterrey, entonces pues yo fui el mejor promedio que se quiso ir al ITAM. Entonces, bueno, conseguí esta beca, me vine a México. Tengo familiares acá, entonces llegué con ellos, ¿no? Fueron 5 años, estoy muy agradecido por lo que hicieron en mí en esas épocas, pues, digo, por mí en esas épocas. Y pues bueno, me vine pues, en esencia a estudiar la universidad, ¿no? Cuando estamos estudiando, solemos idealizar. Ahorita tú al principio platicabas de que idealizamos, por ejemplo, a los héroes, ¿no? Nuestro alter ego se quiere comportar como ese superhéroe al que tanto admiramos. Y cuando estamos estudiando, puede pasar lo mismo, ¿no? Que consideramos que el sector financiero bursátil puede estar en nuestra cabeza muy tropicalizado a través de lo que vimos, no sé, en El Lobo de Wall Street o en la película de Dime, la que tú quieras. Y los chicos, la gente muy joven, suelen decepcionarse a veces un poco. A mí al menos me pasa eso cuando yo los veo que entran a colaborar en el área comercial. Obviamente, pues no, ahí en la institución no tenemos un target a donde aventamos enanos, ¿no? Entonces, el cuate que vio la película, pues no encuentra eso, ni un chimpancé jalado en overol de mezclilla en patines. Eso no sucede. Bueno, ¿a ti te pasó lo mismo? Esta idea que tú tenías de trabajar en el mercado de valores era lo que tú esperabas? Mm, a ver, puede ser que no, pero porque cuando yo entré, todavía no estaba o sea, había un par de películas, ¿no? De Gordon Gekko, ¿no? En Wall Street, ¿no? Pero no, o sea, digamos que la crisis del 2008 vino a detonar mucho de la cultura de Wall Street, ¿no? Que hoy que los jóvenes viven con esa idea, ¿no? La verdad es que te digo, yo caí en blandito, cabrón, porque además todos los que estaban en Heyman y Asociados, en la empresa que me contrató en 2005, todos eran matemáticos como yo, ¿no? Y todos eran matemáticos del ITAM, además, como yo. Entonces, no hubo un choque cultural, ¿no? Éramos medio ñoños, nos gustaba programar, hacíamos nuestros modelos. La verdad es que fue una época de mucho aprendizaje, bastante divertida.
Bueno, divertida si eres matemático y medio ñoño, etcétera, etcétera. Pero sí, a ver, lo que dices es cierto, ¿no? Venimos de una cultura, la que nos pintan en las películas, y pues la verdad es que la realidad es, pues, no quiero decir que diametralmente opuesta, pero sí no se parece a eso, ¿no? Eh, Definitivamente la realidad es más aburrida. Sí, bastante, bastante más. Oye, ¿sabes qué pasa también mucho últimamente? Y lo platicaba el otro día con mi esposa. Yo cada vez percibo, capilarizo, que tanto a los muy jóvenes como a los no tan jóvenes nos cuesta cada vez más trabajo leer. Y lo saco a colación porque eres un muy buen lector, ¿no? Siempre que das algún consejo sobre algún libro, anotado, ¿no? Uh -huh. Y yo percibo que cada vez le cuesta más trabajo, no nada más a las generaciones nuevas. El otro día me invitaron a dar una plática y llego a la universidad, se dice el pecado, no el pecador, y me dicen, oye, en lo que quieres, en lo que vas a dar la plática, espera ahí, conéctate, si tienes algo que hacer, ve a la biblioteca. Y entonces, bueno, pues ya me llevan de la manita a la biblioteca y entro a la biblioteca y no encontré un solo libro. Era un centro de medios, en realidad ya no había un libro, pero sí decía biblioteca. Sí, sí me quedé un poco pensando, se está transformando la forma en la que estamos aprendiendo. En nuestro caso, Luis, pues, tenemos que leer muchísimo. O sea, esto te tiene que gustar leer, te va a facilitar mucho la vida, enfrentarte con todo lo que diariamente te va a llegar a tu correo electrónico o por obligación tienes que comprar y pues bueno, pues hay que darle una leída, hay que estar siempre muy, muy bien informado. ¿Sí percibes esto mismo que yo te comparto? Sí, a ver, y ahondaría en que, o sea, sí es importante leer y en el negocio hay que estar leyendo mucho, mucho de finanzas, de inversiones, ¿no? O sea, no hay una realidad única, no hay una verdad única, ¿no? Te vas a topar con gente que te dice, ahí viene la recesión, gente que te dice, la recesión viene en 6 meses y gente que te dice, la recesión viene en un año o nunca, ¿no? Entonces tú te tienes que ir formando tu propia opinión, ¿no? Pero así como es importante, sí, leer cosas de economía y de finanzas, también es importante leer de otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con economía y finanzas, ¿no? Porque al final del día, para mí, la inteligencia y la cultura es eso, es poder agarrar dos pedazos de conocimiento que no necesariamente tienen pues, relación entre ellos y crear puentes entre ellos para generar más conocimiento, ¿no? Además, cuando estamos invirtiendo, pues te topas, o sea, puede ser lo más plain vanilla, invertir en instrumentos del gobierno mexicano, por ejemplo, o te puedes poner a ver cosas de corporativos, de acciones, y entonces tienes que saber de la industria de refrescos en México, y tienes que saber de la industria agropecuaria, y tienes que saber de la industria X cantidad. A ver, no que seas un experto, pero por lo menos sí tienes que tener un conocimiento pues relativamente amplio de diversos temas para poder hacerla bien, ¿no? Si de repente te hablan de una industria y no tienes idea de qué trata o de qué va o cómo se come, pues no vas a poder invertir ahí. Bueno, a ver si vas a poder invertir, pero pues no necesariamente te va a ir bien, ¿no? Porque no hiciste bien tu chamba. Entonces sí, a ver, leer es importante, leer cosas de finanzas, de economía es importante, pero también leer cualquier otra cantidad de cosas es importante. Y sí, se ha perdido mucho eso en las nuevas generaciones, digamos. ¿No? A ver, y no quiero Estigmatizar. generalizar, Sí, no sí, quiero sí. generalizar, ¿no? Hay personas que les encanta leer y también es un tema cultural, ¿no? Al mexicano pues, no le gusta leer, ¿no? El mexicano promedio lee 3 libros al año, ¿no? Que a ver, era más que lo que leían hace 20 años, pero pues deberíamos estar pegándole más a los 10, a 11, 12 libros al año, ¿no? Eh, pero sí, o sea, creo que parte de ser un buen inversionista es conocer un poquito de todo. Claro, 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 porque tomas buenas decisiones en base a que tienes mejor criterio.
y el criterio es un músculo, lo tienes que estar fortaleciendo, y la fortaleza que le da a tu músculo al criterio, pues es el conocimiento, hay que estar sumando y multiplicando. Pero bueno, hoy tú eres muy diferente, Luis, a el Luis González que empezó invirtiendo, o ya debes de gestionar una gran cantidad de patrimonio aquí en México, pero cuando Luis hizo su primera inversión, y no hablo una inversión en la gestora o como analista, o la primera vez que Luis invirtió en algo, ¿en qué invirtió? ¿Qué compró? Uh-huh. A ver, bueno, mis primeras inversiones fueron trabajando, ¿no? No tenía capital para invertir mi dinero propio, era 2005, tampoco había muchas plataformas para hacerlo. Entonces, bueno, seguramente fue un CETI, ¿no? O algo así. O sea, ya cuando empecé a formar algo de capital, pues sí, me empecé a meter a cosas de acciones, tomé malas decisiones, ¿no? Esas malas decisiones siguen en mi portafolio 15 años después, valiendo 10 centavos, ¿no? Una acción de Axtel por ahí, una acción de Sare por ahí, ¿no? La verdad es que y a ver, y está padre, ¿no? O sea, y a pesar de que he tenido oportunidad de venderlas, no lo he hecho porque cada vez que entro a mi portal de inversión, pues me doy cuenta de que todos somos falibles y todos cometemos idioteces, ¿no? Entonces, es un recordatorio constante de que pues, este exceso de confianza, esta idea de que crees que eres muy fregón, en realidad no, creo que todo inversionista debería tener en mi caso serían sus acciones de Axtel o sus acciones de Sare en el portafolio para estar recordándoles todo el tiempo que los errores son humanos y todos los cometemos, ¿no? Sí, hay muchas culturas donde habla bien del guerrero que mostrar sus cicatrices. El otro día por aquí había en el podcast un invitado que es un médico que igual que por azares del destino, acabó haciendo trading de futuros, de índices accionarios, una historia bien interesante. Y él dijo una frase que me gustó mucho. Él decía, cuando inviertes, tomas buenas decisiones y tienes éxito o aprendes. Entonces, hay mucha gente que nos curtimos de esa forma, porque cuando las cosas van bien, Luis, cualquier inversionista es extraordinario. Por ahí creo que en los 70s hubo un experimento en donde agarraron a un changuito y le dieron unos dardos y entonces los aventó en un target donde había diferentes acciones y el changuito acabó teniendo en base a ese portafolio, entre comillas, que hizo con los aciertos que tuvo al aventar los dardos, acabó teniendo mejor performance que muchos gestores profesionales. Y ahorita Sí. hablabas de algo que me llama mucho la atención, que reconoce el peso de la suerte en los eventos que rodean tu vida. Eh, ¿Hay algún evento en particular? ¿Hay alguna toma de decisiones que haya marcado tu gestión patrimonial? Te lo pregunto porque también estaba pensando que hace años perdí mi contraseña de mi plataforma, de mi Bursanet, se vale decirlo, y, y entonces dejé ahí, no sé si dejé sin movimientos un año, 2 años, pero fue mucho tiempo, Luis, y tenía unas Tesla, Ok. y fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Cuando recupero la contraseña y veo lo que tenía ahí en mi carrito eléctrico, digo, era más del doble de lo que había invertido. Entonces, bueno, pues fue un evento fortuito, te soy muy honesto. Si yo hubiera tenido la oportunidad de vender, contraintuitivamente seguramente lo habría hecho, ¿no? Y de hecho fue lo peor también que me pudo haber pasado, porque las acabé vendiendo. Si no hubiera encontrado la contraseña, bueno, seguramente le habría ido mucho mejor al portafolio educativo de mi hijo pequeño. Saludos, Sí, Iñaki. claro. Si cuando escuche este podcast y tenga más edad va a decir, me cachis, papá, ¿para qué encontraste la contraseña? Oye, hubo algo así que dijeras, bueno, yo tuve la fortuna o el infortunio de tomar esta decisión en tu gestión personal. Ajá. A ver, bueno, antes de contestar la pregunta, dos anotaciones a lo que dices. No te vayas tan lejos a los 70s, ¿no? De repente búscate, ahorita que acabe el podcast, búscate en YouTube a Mr. Gox, G-O-X, ¿no? El Mr. Gox era un hámster, ¿no? En 2021 que tradeaba criptos, ¿no? Entonces, en su ruedita
Él corría en su ruedita y escogía, ¿no? Según donde se parara la ruedita, qué cripto iba a tradear. Tenía 2 tunelcitos, uno de compra y uno de venta, por donde pasaba es lo que iba a hacer, si compraba o vendía la cripto. Murió como estuvo tradeando como 180 días, murió después, pero en esos 180 días rindió el doble del S&P, ¿no? Entonces, bueno, Mr. Gox es el claro ejemplo de que la suerte juega un papel importante, sobre todo en un mercado alcista, ¿no? Y dos, el tema de perder tu credencial, o bueno, tus credenciales para entrar a tu sitio de inversión. No me acuerdo qué gestora de Estados Unidos, pero una de las gestoras grandes, sacó un análisis de qué cuentas eran a las que le solía ir mejor, ¿no? De inversión en el largo plazo. Y se dieron cuenta que eran las cuentas de las personas muertas que no habían sido reclamadas, ¿no? Es decir, personas que habían muerto, que nadie había reclamado ese dinero y que no habían tocado el dinero en años, ¿no? Entonces tenían la cuenta 10 años sin moverse porque nadie la había reclamado y porque el inversionista ya había muerto. Saludos, Fondo de Pensiones del Bienestar. Entonces, a ellos les ha ido mejor. Entonces, sí, muchas veces metemos mano en nuestra gestión y resulta ser contraproducente, ¿no? Nassim Taleb tiene o le gusta hacer esta comparativa con la medicina, ¿no? Hay una cosa en la medicina que se llama iatrogenia, que es pues cuando el médico hace daño al paciente con la necesidad o buscando sanarlo, es decir, doctor, tengo gripa. Pues probablemente tu gripa se va a curar solita, no necesitas medicina, pero el doctor te dice, a ver, tómate esto y esto, ¿no? Y resulta que una de esas medicinas es alérgica y terminas en el hospital, ¿no? Entonces, en lugar de haber esperado y curarte solo, resulta, ahora sí que la medicina fue peor que la La enfermedad, enfermedad, ¿no? claro. Exacto. Entonces, lo mismo sucede con las inversiones, ¿no? Muchas veces le metemos mano a nuestras inversiones, muchas veces vendemos nuestras Tesla antes de tiempo y a Iñaki ya no le va a alcanzar para la colegiatura. Oye, estaba pensando que también fuimos la generación que se formó con los papás y los abuelos diciéndote que en lo que se tenía que invertir era en inmobiliario, ¿no? Porque pues hace 25 o 30 años el mercado de valores y hoy no es tan grande como quisiéramos, era todavía mucho más chiquito, ¿no? Y la gente pues en lo que te recomendaba invertir pues era, como me decía alguna vez una persona involucrada en un equipo de fútbol, era tierra hasta en las uñas, un terrenito, el local comercial, el departamento, la casa. ¿Qué opinas de la inversión en inmobiliario? ¿Cuándo debe de hacerse? ¿Cuándo no debe de hacerse? Ya como un hombre, tú ya eres un hombre de familia, pero también gestionas dinero, ¿no? Con esta ya curva de poder comparar cuándo comprar, cuándo no comprar, cuándo sí te compras una casa, cuándo no. Mira, o sea, de acuerdo en lo que dices, no, yo siempre he dicho que el mexicano nace con 2 cosas en la cabeza, ladrillos y dólares, ¿no? Entonces, cuando quiere seguridad, compra dólares, compra ladrillos. Eh, yo soy más de la idea de, yo soy de la idea de que la casa en la que habitas sí tiene que ser propia, ¿no? Es parte del patrimonio, te genera seguridad, vaya, no vas a terminar en la calle si haces eso. Eh, a nivel personal, mi enfoque es no tener más propiedades, porque, a ver, salvo que te dediques a eso, va a ser bien difícil tener un portafolio de propiedades, ¿no? Que es muchas veces lo que las personas piensan, ¿no? Para retirarse. Tengo capital, me compro un DEPA, lo pago. Tengo otro capital, me compro un DEPA, lo pago. ¿Para qué? Para que cuando tenga 60, 65 años, viva de mis rentas, ¿no? Eh, el problema es que aquí en México, pues la aplicación de la ley es bien complicada, ¿no? Sobre todo para quien es dueño y renta, ¿no? Yo conozco varios amigos y varias personas conocidas que tenían esa mentalidad, oye, tengo un excedente de capital, voy a comprar una casa, voy a comprar un departamento, lo voy a rentar, me va a estar dando una renta constante. O sea, nada más basta con que te llegue un mal inquilino
que te deje de pagar al mes y que sacarlo te va a costar un año, año y medio para que eso deje de ser negocio, ¿no? Entonces, si no te dedicas a eso, si no te dedicas a hacer una inmobiliaria, si no te dedicas a tener un portafolio de bienes raíces, la verdad es que yo no le veo mucho sentido, ¿no? Te digo, tener la casa propia, ser dueño de tu propia casa, creo que sí, creo que eso ya apela más a un sentimiento más animal de buscar dónde por lo menos llegar en la noche a dormir, y que nadie te pueda quitar eso. Pero si no eres una inmobiliaria o si no te dedicas a bienes raíces, hay otras formas de hacerlo. O sea, a ver, y si además quieres tener exposición a bienes raíces, hay otras formas de jugarlo, ¿no? Vía, por ejemplo, las fibras, ¿no? Las fibras, o sea, a ver, para que se den una idea, un departamento en la Ciudad de México te está generando un flujo alrededor del 5% de su valor anual. Es decir, si tu departamento cuesta 1 millón de pesos, el 10% son 100,000 pesos, son 50,000 pesos. Te va a estar generando 50,000 pesos de renta por cada 1,000,000 de pesos. Ajá, 5%. Si lo metes a una fibra, no cualquiera, a ver, bueno, escójanla bien, no, tampoco son recomendaciones de inversión, pero si lo metes en una fibra, la fibra te está dando un dividend yield mayor a ese 5%. No hay fibras que te están dando el 7, el 8, el 9%, y sin tener que tratar con inquilinos, sin tener que tratar con mantenimiento, sin tener que tratar con el seguro de la casa, nada, ¿no? Entonces, o sea, creo que hay mejores formas de exponerse a los bienes raíces hoy en México que tener ladrillos, ¿no? Claro, y Sobre todo la si no es liquidez negocio. también, Exacto. la liquidez es muy Además, la importante. liquidez. Durante la pandemia, tuve la oportunidad de conversar con varias personas que por este evento desastroso, de momento por salud y en algunos casos porque perdieron el trabajo, necesitaban liquidez y querían deshacerse de un bien raíz, pero era imposible. ¿Quién te compraba durante la pandemia una casa, un departamento? Y bueno, y obviamente si había alguien que levantaba la mano, te pagaba cacahuates por él, se aprovechaban de la situación, o más bien no es que se aprovechaban, ¿no? Las condiciones de mercado crean necesidades, ¿no? La oferta y la demanda se encuentran, y en ese entorno pues se iban a encontrar en la intersección de las X y las Y, ahí en cero. Entonces, bueno, pues sí es muy importante definir qué quieres y cómo quieres invertir. Tú, Luis, actualmente, ¿quién eres como inversionista? Te lo pregunto porque he tenido aquí en el podcast la oportunidad de identificar algo, a ver si también tú eres el caso. Mientras el inversionista está más sofisticado en su formación, en su profesión, etcétera, etcétera, suele ser más conservador. ¿Es tu caso? A ver, yo creo que sí, pero yo tengo, o sea, a mí me gusta sustentarlo de esta forma. El capital de una persona, la riqueza de una persona, se puede dividir en dos, ¿no? Su riqueza monetaria, ¿no? Lo que tiene en el banco, sus activos, y su capital humano, ¿no? Es decir, por ejemplo, un chavo de 18 años tiene 3 pesos en el banco, pero tiene un potencial de trabajo de 40 años, ¿no? Entonces, tiene una riqueza acumulada que la va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Un cuate de 65 años, ¿no? Ya no tiene mucho capital de trabajo, ¿no? Ya está por jubilarse, debería tener un capital financiero importante. ¿Para qué? Para poder vivir hasta que muera, ¿no? Ahora, ese capital humano, ¿no? Que forma parte de tu riqueza y que nadie lo voltea a ver, ¿no? Se puede comportar de dos formas, básicamente, ¿no? Si eres un empleado en un puesto que no está relacionado con el mercado, pues tu capital de trabajo se va a comportar como un bono, ¿no? Es decir, te va a pagar, ese bono te va a estar pagando intereses cada mes, llamándose sueldo, y al final te va a pagar un valor nominal llamándose retiro, ¿no? Entonces, dado que tienes un activo que se comporta como un bono, tus instrumentos financieros o tu capital financiero debe estar con riesgo, debe estar no correlacionado con tu trabajo, ¿no? Los que estamos en el sector financiero, cuyo, digamos que en algunos casos
digamos que el sueldo anual depende de si le va bien al mercado o no, es un sueldo variable. La verdad es que su capital humano se comporta como una especie de híbrido entre bono y acción, ¿no? Es un capital humano más riesgoso. Por lo tanto, el capital financiero debería estar invertido en cosas menos riesgosas. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo ya es riesgoso. O sea, nuestro trabajo ya conlleva cierto riesgo. Entonces, el complemento de ese capital, el complemento del capital humano, debería, que es el capital financiero, debería estar invertido en algo menos riesgoso, ¿no? Y es por eso que yo creo que las personas que están justamente en el sector, cuyo sueldo o cuyo ingreso anual depende del mercado en cierta medida, pues busca tener su capital financiero mucho más conservador, ¿no? Ya, ¿qué sector, en qué región o en qué índice el portafolio actual de Luis es en donde está mayormente colocado? Obviamente, y llevando ahí el compliance, esto no es una recomendación, ¿no? ¿En dónde te sientes más cómodo actualmente invirtiendo? Mira, el portafolio actual de Luis está en cero. Porque pues justamente o sea, compré una propiedad, la propiedad en la que vivo, me Claro, te descapitalicé. mudaste, es Exacto, cierto. Para entonces los que no han escuchado el podcast de Money Talks, como de medio año para acá, no menos, como de 3 meses para acá, Luis siempre recomienda al final, no junto con un mudarse. libro, no mudarse. Exacto, exacto. Entonces, pero a ver, si existiera este capital financiero, pues ahorita estaría aprovechando las tasas al máximo, ¿no? Y no solo la tasa de CETES, ¿no? Porque la tasa de CETES hoy te vas a invertir al 11%, va a pasar un año y las tasas ya van a haber cambiado. Probablemente en un año ya las tasas ya no estén en 11, van a estar en 8 o en 9, ¿no? Pero sí en un portafolio de largo plazo, comprando bonos de 10, 20 años a una tasa del 10%, y que va a ser 10% los próximos 20 años, anual, los próximos 20 años en promedio, hace todo el sentido, ¿no? Ahorita me duele un poco no tener ese capital financiero disponible para poder desplegarlo en las tasas actuales, ¿no? Entonces, pues sí, eso, o sea, yo estaría ahí. Eh, no hay necesidad ahorita incluso de meterle tanto riesgo vía la bolsa, si puedes asegurar un 10% anual por los próximos 20 años. Si tuvieras que escoger hoy una acción, ¿qué acción elegirías? Ah, ¿qué acción elegiría? No sé, esa es una gran pregunta. Eh, a ver, probablemente me iría por algo de inteligencia artificial. Creo que están un poco sobrevaluadas. Probablemente veamos una corrección en los próximos meses. Sin embargo, en el largo plazo creo que tenderán a ser buenas inversiones, ¿no? Cuando, cuando invertimos, me parece que los momentos en donde pisamos el hielo más delgado es cuando empezamos a invertir o cuando ya llevamos mucho tiempo invirtiendo y nos creemos que tenemos el conocimiento suficiente para hacer cosas que a lo mejor los demás no están haciendo o están haciendo mal. Queremos ver cosas que nadie más ve. Hoy tú ves algo, Luis, que creas que vale la pena ver. Ujú. A ver, yo creo que para el inversionista experimentado hay una forma, bueno, a ver, el que ya está experimentado no, pero para el inversionista que va empezando, creo que sí hay una forma de aprender a temperar ese exceso de confianza, ¿no? Y aquí viene la antirecomendación que siempre que hay espacios como este tipo doy. No, es una recomendación que no van a encontrar en ningún libro. Eh, pero si son chavos, si tienen 18, 20 años, 21 años, tienen 10,000, 20,000 pesos en su cuenta, ¿no? Y quieren empezar a invertir, no diversifiquen. No diversifiquen. La diversificación es para los que tienen lana, para los que ya tienen un capital y no quieren perderlo, ¿no? Los chavos, los que tienen todavía toda una vida para recuperar sus pérdidas, no diversificar les va a hacer sentir lo que es la volatilidad, les va a hacer sentir lo que es el riesgo,
les va a hacer aprender cuáles son sus cotas superiores e inferiores. Si de plano invertiste tus 20,000 pesos en una acción y esa acción cayó 50% y no puedes dormir, entonces ese nivel de riesgo no es el adecuado para ti. De tal forma que cuando tengas 50 años y varios millones de pesos en tu cuenta, ya no vas a cometer ese error, ¿no? Es mejor perder ahorita esos 20,000 pesos jugando que perder tu patrimonio a los 50 jugando, ¿no? A los 50 tienes que invertir y tienes que diversificar. Y ese patrimonio que estás haciendo para el retiro tiene que estar bien conservado y creciendo con la inflación, ¿no? La diversificación es para ese capital. Para los que tienen 20,000 pesos en su cuenta y 18 años o 20 años, no, ahí lo mejor que pueden hacer, los mejores 20,000 pesos que pueden invertir va a ser en autoconocerse, ¿no? En saber hasta dónde pueden tolerar el riesgo, qué es lo que pueden hacer, qué errores están cometiendo. Probablemente les cuesten sus 20,000 pesos, pero va a ser una lección invaluable, lección que no les van a enseñar en la escuela, ¿no? Entonces esa es la antirecomendación. Si son chavos, si tienen poca lana, arriesguenlo todo. Sí, No sí, se, no se, no se sí. endeuden, No, pero sí sí, es muy arriesguen. importante. El valor de la introspección en la inversión y en general en cualquier cosa en la vida es determinante. Muchas veces determina una buena decisión sobre todo lo que no quieres hacer, más allá de lo que quieres ser. Y la gestión de riesgos al invertir se tiene que poner antes del retorno. Es muy poco seductor. Cuando hablamos seguramente tú con tus alumnos o en las pláticas, charlas que das, y te saltas esta parte del retorno, del rendimiento, y hablas de la gestión de riesgos, y hablas de la economía conductual, pues a lo mejor no es tan seductor, no seductor pues porque, vamos, seducir es tener un video de TikTok de 30 segundos, en donde sales en un carro deportivo con una modelo, ¿no? Y una aplicación que dice, mira, ya dupliqué mi lana. Eso llama la atención, vende el estilo de vida. Pero este ejercicio introspectivo pues puede ser muy aburrido para la gente que está o que piensa que el mercado de valores es un círculo en el que únicamente hablamos de ganancias, de rendimientos. Pero incluso la gestión de riesgos teórica realmente no sirve para nada, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, ¿qué nivel de riesgo estás dispuesto a aceptar? ¿El 3% de desviación estándar de los rendimientos? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es el 3% de la desviación? ¿El Oye, 5? ¿El este 10? podcast lo escucha gente de la MIB y va a decir, oye, estás hablando mal de las preguntas que ponemos en el examen, y nos van a... A ver, está bien conocerlo, pero no tienes idea de qué es, ¿no? ¿Cómo se siente una volatilidad del 10%? ¿Quién sabe? ¿Cómo se siente una volatilidad del 20%? ¿Quién sabe? Tienes que vivirlo, ¿no? Y es mejor vivirlo con 20,000 pesos, ¿no? Cuando tienes toda una vida para recuperar esos 20,000 pesos, que con un patrimonio, ¿no? Entonces, si quieres saber qué es lo que se siente un riesgo del 5, del 10, del 15%, entonces juega con el poco dinero que tienes al inicio de tu carrera y aprende, ¿no? Ojo, y esto es bien importante, si solamente juegas y juegas y juegas y no aprendiste nada, pues no, o sea, no se trata de eso. Aprende de tus errores, aprende de qué estás dispuesto a tolerar y qué no, ¿no? Y esta parte es bien importante para el inversionista, así como conocer los modelos y todo lo que te enseñan en la escuela, es igualmente importante conocerte a ti como inversionista, ¿no? Sí, estoy pensando en la importancia de que lo básico siempre es eficiente. Warren Buffett ha dicho que cuando él se muera, adicionalmente a todo el dinero que va a donar a la caridad, a las fundaciones con las que tiene convenios, el restante se va a quedar invertido en un fondo indexado, inversión pasiva. Vamos, él entiende que no hay mucho Warren Buffett en el mundo y que la toma de decisiones conlleva esta parte, saber para qué estás capacitado y para qué no. Y me parece que la inversión pasiva debe ser el punto de partida, el banderazo de salida para el que empiece a involucrarse en el mercado de valores y bueno, pues ya esta curva irá dando para que en base a que cada quien se conozca pueda ir gestionando de forma activa su patrimonio. Luis, ¿qué libro? Porque yo sé que has leído muchísimos, pero ¿qué libro, si hoy tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo,
dirías, tuve que haber sido el primer libro de inversión o sobre inversiones que debí de haber leído? Sobre inversiones, no, es que a ver, creo que es importante leer lo básico primero, ¿no? O sea, no puedes desafiar un modelo, no puedes desafiar lo tradicional si no conoces lo tradicional, ¿no? Entonces yo diría, a ver, lo que les enseñan en la escuela está bien, eh, eh, apréndanlo, no se lo crean mucho, y después busquen hacerle challenge a ese conocimiento con libros como los libros de Nassim Taleb o con libros como los de Richard Thaler o el mismo Pensar rápido, pensar despacio. O sea, busquen hacer challenge a ese conocimiento que les van a enseñar en la escuela. Creo que es importante. Pero para poder hacer challenge, primero hay que conocerlo. Entonces, yo iría por el caminito preestablecido, ¿no? Apréndete los modelos, apréndete el KPM, apréndete Markovitz, apréndete todo eso, ¿no? Apréndelo, ve cómo funciona y después cuestiónalo. O sea, creo que es bien importante esa parte, ¿no? Y esa es la parte en la que muchos se detienen, dejan de cuestionar, oye, Markovitz fue premio Nobel, ¿cómo yo voy a cuestionar el modelo de Markovitz de maximización de la utilidad utilizando el riesgo, ¿no? La desviación estándar, ¿no? Pero te puedo dar 100 ejemplos de cuando eso no funciona. Oye, ¿no percibes que el economista actual se está saltando lo básico? Es decir, ya nos queremos ir a la parte sofisticada y dejamos de prestarle atención a Adam Smith, a David Ricardo, a Malthus, y de momento pues ya todo se aglutina en torno a nuevas teorías de maximizaciones. Estamos abandonando un poco esto, que es construcción de criterio. O sea, me parece que te aporta mucho, perdónenme todos, leer a Marx, ¿no? El otro día Paco, ahí con ustedes, hablaba de las cartas entre Engels y Marx, y bueno, eso te suma. No quiere decir que sobre eso fundamentes tus criterios, pero te multiplica a la hora de tomar decisiones. Y siento que estamos abandonando mucho esa parte, sobre todo los que están estudiando economía o finanzas. No, a ver, llevamos abandonándola 100 años, ¿no? A ver, sí, la teoría la teoría conductual, que está agarrando mucha fuerza y que está agarrando mucho a raíz de Richard Thaler y a raíz se me fue el nombre, pero, o sea, de los últimos premios Nobel que ha habido en Kahneman, las décadas, de Kahneman, exacto, de Daniel Kahneman, se me fue el nombre y es uno de, o sea, si tuviera que decir uno de mis héroes, él sería uno de ellos, pero bueno. hasta le sacamos un héroe a Luis. Tardó, eh, pero se pudo. Adam Smith, o sea, dijo todo eso hace 300 años, ¿no? O sea, antes de La riqueza de las naciones, 10 años antes, hizo un libro que se llamaba La teoría de los sentimientos morales, que justamente era eso, es decir, a ver, no somos racionales, tomamos decisiones con el hígado, tomamos decisiones con la panza, y cómo se ven esas decisiones, ¿no? El problema es que los últimos 120 años, a raíz de Wilfredo Pareto, la economía y la psicología empezaron a diverger, ¿no? Y ahorita pues, todo quiere ser matematizado, ¿no? El riesgo se mide como la desviación estándar de los rendimientos. Pues no, hay muchas formas de medir el riesgo. A ver, la desviación estándar del peso mexicano de enero de 1994 a diciembre de 1994 fue la misma que la de los T-bills, ¿no? ¿Qué pasó en diciembre de, 2020, de 1994? El peso se depreció 100%. Si hubiéramos visto la desviación estándar como única métrica de riesgo, pues el peso en 1994 no era riesgoso, ¿no? Y Markovitz lo hubiera escogido, el modelo de Markovitz. Pero, ¿qué pasó? Pues que el riesgo tiene muchas caras, no solamente la desviación estándar. Entonces, esta idea de matematizar todo, y te lo dice un matemático, ¿no? Esta idea de matematizar el comportamiento humano es ridícula, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos racionales. Y a ver, eso no es malo, tampoco somos irracionales, simplemente somos humanos y tomamos a veces decisiones que se apegan a la racionalidad y muchas veces decisiones con la panza, que nada tiene que ver con el cerebro. Se ha ido, creo que una hora muy rápida, platicando contigo, Luis. Siempre concluimos los episodios
con alguna recomendación, sobre todo de libros, pero si te quieres aventar alguna sobre películas o series, algo que creas que le puede ayudar a sumar a la gente que te está escuchando. A ver, libros de finanzas, digo, seguro todos los podcasts o todos tus capítulos vienen con una recomendación. Entonces, no me gustaría recomendar algo de finanzas, me gustaría recomendar el que podría ser mi segundo héroe, ¿no? Que nada tiene que ver con inversiones ni finanzas. Se llama Fernando Pessoa. Para mí es el escritor más importante del siglo pasado, uno de los más importantes del siglo pasado, portugués de inicios del siglo pasado. Tiene un libro que a mí me gusta mucho, un libro bastante melancólico, que se llama El libro del desasosiego. Te puedo decir, ese libro yo lo leí cuando tenía 23, 24 años, ¿no? Muy, muy joven. Y es un libro, o sea, te puedo decir que es un Luis González antes de Pessoa y un Luis González después de Pessoa. Te da una forma muy melancólica de ver la vida, una forma distinta de ver la vida, de percibir la existencia. Por lo menos a mí me gustó y a mí me cambió un poco el panorama, ¿no? No tiene nada que ver con finanzas, pero es un libro que atesoro bastante. De hecho, si se fijan, es este que está aquí, ¿no? Este que está aquí, es el... Ay, no, qué mal. No, es este que está aquí. Es uno de los libros que tengo que tener siempre al alcance de la mano, ¿no? ¿Lo relees seguido? Sí. A ver, no completo pasajes, pero sí para mí es la definición de un libro de cabecera, sí. Ya, ya, ya. En esa parte de la vida, la melancolía, la tragedia, suele marcarnos mucho y la vemos como una oportunidad, ¿no? Nos enseña a afrontar una etapa muy difícil de nuestra vida. Por esa época yo tuve la oportunidad de ver fue una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Y también fue como una tragedia, reconstruye el tejido individual y colectivo de un grupo de estudiantes. Hay un gran sacrificio ahí de un profesor, o sea, siempre en una tragedia viene el sacrificio, pero siempre eso como virtud trae un reconocimiento y me parece que pues aquí ha sido una hora, ¿no? Espero que donde hayamos aprendido mucho. Luis, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas dedicado un tiempo aquí y también siempre concluimos con alguna recomendación de lo que tú quieras, Luis. Dinos algo que tú creas que debería saber un chico o una chica que esté involucrándose en el mundo de las inversiones. A ver, mi recomendación sería denle un saber la justa dimensión al azar, ¿no? El azar juega un papel muy importante en su vida, ¿no? Es un papel, a ver, desde el lugar en el que nacen, ¿no? Es azaroso, es suerte. No es lo mismo que nací en México, que nací en Estados Unidos, que nazca en Suecia, ¿no? El azar juega un papel muy importante. Cuestionen todo lo que les enseñan, cuestionenlo. No importa que la teoría venga de un premio Nobel o de el profesor o de lo que sea, cuestionen. Lean, ¿no? Muchas veces la lectura te ayuda a cuestionar, muchas veces el preguntarte es mucho más importante que el encontrar la respuesta. Pero para poder preguntarte necesitas pues, conocer un poco de todo, ¿no? Entonces, cuestionen todo, lean todo, pregúntese todo, y pues ya. Muy bien, mi querido Luis, pues ha sido un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Les pido que le den un pulgar arriba y bueno, pues aquí estaremos compartiendo más información entendida y entretenida para que ustedes puedan tomar mejores decisiones de inversión. Mi querido Luis, Rankia es y siempre será tu casa. Muchas gracias. Mil gracias, Edgar, y bueno, saludos a todos. Espero no haberlos aburrido. Un abrazo para todo el mundo, que tengan felices inversiones. Hasta pronto.